es Oscar Cárdenas, soy médico intensivista, egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira. Agradecer pues la asistencia a esta charla. Tenemos participantes de distintas partes, hermanos de otros países, Perú, Ecuador, Venezuela, y pues para mí es un motivo de alegría poder estar compartiendo este escenario académico con uno de los temas que definitivamente es de mi agrado, y pues con frecuencia tenemos pacientes con estas características. Vamos a hablar pues de la primera hora del manejo del paciente neurocrítico. Nos vamos a plantear unos objetivos en esta revisión y es básicamente revisar los principios de lesión primaria, lesión secundaria y los mecanismos de daño neuronal. Vamos a aplicar los conceptos de hipertensión intracraneana, vamos a hablar de aporte y consumo metabólico y la importancia de optimizar todo lo que es el transporte de oxígeno en un paciente que tiene la característica de tener un consumo metabólico de oxígeno elevado a raíz de su patología crítica. Y vamos a enumerar los tratamientos generales que son comunes en la lesión cerebral y vamos a hablar de los principios de manejo en ciertos cuadros fisiopatológicos. Vamos a hablar pues de lo que tenemos que hacer en el paciente neurocrítico en la primera hora de manejo. Para desarrollar este tema, pues a mí siempre me gusta recurrir a los casos clínicos. Y vamos a tener un primer paciente de 32 años que sufre un politrauma en calidad de conductor de una bicicleta. Este paciente pierde el control de su vehículo y colisiona directamente con un poste. Este paciente, en el lugar del accidente, pierde la conciencia, pero rápidamente recobra su estado vigil, más o menos en 30 a 45 segundos, pero sí se ve este paciente que no está bien, se ve algo letárgico, sus respuestas son lentas, aunque no muestra ningún déficit vocal ni de lenguaje, es llevado al servicio de urgencia. Estando allí en el servicio de urgencias, después de la tomografía de inicio o de ingreso, que fue normal, más o menos 30 minutos de transcurrido su estancia en la unidad de urgencias, este paciente pierde su capacidad de respuesta. Ahora sí muestra un déficit vocal, mueve menos el brazo izquierdo que el derecho y se realiza una nueva tomografía. Este paciente, como constantes vitales, tenemos una frecuencia cardíaca de 100, entonces encontramos un paciente taquicárdico con una presión arterial de 142/72, una frecuencia respiratoria que está normal, una saturación adecuada, y este paciente lo encontramos hiperglicémico en un contexto de no diabetes, ¿sí? Entonces es algo que debemos tener en cuenta para hablar ahorita más adelante. Bueno, entonces, en resumen, un paciente que únicamente está taquicárdico e hiperglicémico y que tiene un deterioro neurológico por nuevos signos de focalización. Este paciente, lo primero que nosotros debemos evaluar es qué tipo de lesión primaria tiene. Es cierto que estamos ante un trauma craneoencefálico, pero las lesiones primarias son de distintos tipos, no solamente las traumáticas. Cuando nosotros hablamos de paciente neurocrítico, siempre nos imaginamos que únicamente es el paciente con TEC, y no. Lesiones primarias las podemos ver a causas vasculares, metabólicas, en fin, varias. Les quiero mostrar esta diapositiva para que ustedes la tengan muy en claro y las tengan presentes. Hagan un screenshot de esta diapositiva porque definitivamente nos va a servir muchísimo. Es un paciente que tiene una lesión primaria, habitualmente puede ser de origen traumático, pero como les acabo de mencionar, no solo las traumáticas, también puede ser un evento isquémico
o un evento hemorrágico, es decir, causas vasculares, pero también pueden ser causas inflamatorias a consecuencia de una neuroinfección, una meningitis, una encefalitis, un absceso cerebral, en fin, ¿cierto? Pero también puede ser de origen compresivo, en caso de una patología tumoral que va ocupando espacio, también nos lleva a una lesión primaria. Y también pueden ser de origen metabólico, ¿cierto? Un paciente que está haciendo una falla renal, empieza a tener hiperazoemia, cefalopatía urémica. Otro tipo de patología puede ser un paciente con una falla hepática, que empieza a ser una encefalopatía amoniacal, pero también puede ser un paciente diabético que está haciendo un estado hiperglicémico, hiperosmolar, donde también va a debutar con síntomas neurológicos. Entonces, en conclusión, no solo los pacientes politraumatizados tienen lesión primaria, también pacientes con eventos vasculares, pacientes con eventos inflamatorios, pacientes con eventos tumorales y pacientes con eventos metabólicos. Generalmente, la característica de las lesiones primarias es que nosotros no vamos a tener cómo controlarlas, ¿cierto? Simplemente no tenemos control, no control, ¿sí? Simplemente aparecen, ¿cierto? Entonces el paciente se accidenta, sucede el fenómeno embólico o el fenómeno hemorrágico, sucede el fenómeno inflamatorio, infeccioso o simplemente el tumor, ¿cierto? Y luego de que nosotros tenemos una lesión primaria, vienen lesiones secundarias. Habitualmente en las lesiones secundarias nosotros sí tenemos inferencia. Entonces el objetivo de nosotros en la primera hora es reducir y minimizar la aparición de estas lesiones secundarias, que son las que van a comprometer aún más la condición neurológica de nuestro paciente, las que van a deteriorar aún más la condición clínica y las que van a llevar probablemente, si no tenemos un adecuado control de sedación, perfusión, oxigenación, en fin, las que van a llevar a probablemente una muerte encefálica, porque la característica de la lesión cerebral primaria es que va a desarrollar edema cerebral, ¿sí? Que se va a ver perpetuado por una lesión secundaria. Tenemos pues aquí algunas lesiones primarias, entonces esta puede ser una traumática, ¿cierto? Un hematoma subdural, generalmente de característica aguda por el color. Acordémonos que nosotros los subdurales pueden ser agudos o pueden ser también crónicos, ¿cierto? ¿Cómo vamos a identificar un agudo de un crónico? Pues el agudo generalmente nosotros encontramos una lesión hiperdensa y las lesiones hiperdensas en la tomografía se parecen al hueso, entonces las vamos a ver blanquitas. Y las lesiones hipodensas, entonces las vamos a ver oscuras, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver un hematoma subdural con una zona oscura y una zona blanca, ¿cierto? Entonces la zona oscura me dice que este hematoma es un hematoma crónico, pero si tengo adicionalmente esta zona blanca es un crónico agudizado, ¿cierto? Entonces tenemos agudo, crónico y crónico que se agudiza, crónico agudizado. ¿Listo? Hematoma subdural, pero también puedo tener un hematoma epidural que generalmente tiene esta morfología, ¿cierto? Entonces uno es convexo y el otro es cóncavo. Y aquí vemos una lesión isquémica, ¿sí? Esto es una lesión isquémica porque tenemos una gran hipodensidad, ¿cierto? Generalmente estas hipodensidades que comprometen la corteza, ¿cierto? Que comprometen la corteza, estamos hablando aquí de un evento cerebrovascular de tipo isquémico. Aquí estamos viendo un compromiso de toda la arteria cerebral media, ¿listo? Pero también podemos tener otro tipo de evento vascular, ya no isquémico, sino hemorrágico, ¿cierto? Este es un evento isquémico hemorrágico donde vamos a ver una hiperdensidad intraparenquimatosa, ¿cierto? Entonces esto es sangre dentro del parénquima, aquí estamos a nivel de los núcleos de la base. Esto puede ser a consecuencia de una emergencia hipertensiva.
Pero también nosotros podemos tener otro tipo de lesión vascular, que es la que estamos viendo aquí. Estamos viendo esta zona de hiperdensidad que generalmente corresponde a una hemorragia subaracnoidea. Y habitualmente estas, si son espontáneas, generalmente se deben a un aneurisma en una persona adulta o a una malformación arteriovenosa en una persona joven, ¿sí? Pero también este tipo de lesión, una hemorragia subaracnoidea, también la podemos ver en el contexto de un politraumatismo. Entonces tenemos distintos tipos de lesiones cerebrales que todos estos se van a caracterizar porque todas dan una lesión primaria, ¿cierto? Una lesión primaria que generalmente el contexto de esta lesión primaria es que después de que aparece vamos a tener edema cerebral, ¿sí? Vamos a tener aparición de edema cerebral. Aquí estamos viendo, ¿sí? Este edema cerebral lo que va a hacer es aumentar la presión intracraneana. Al aumentar la presión intracraneana, pues va a disminuir la presión de perfusión cerebral, es decir, va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral y vamos a tener, si no tenemos un control de las constantes fisiológicas normales, vamos a tener una aparición de una lesión secundaria, ¿cierto? Vamos a tener una aparición de lesión secundaria que va a producir más edema. Vamos a empezar a ver desviación de la línea media. Mire, aquí tenemos una importante desviación de la línea media, es decir, vamos a empezar a tener signos de herniación cerebral. Cuando nosotros tenemos herniación cerebral, pues aún más se va a comprometer el flujo sanguíneo cerebral y vamos a terminar pues en una muerte encefálica que generalmente fue desencadenada por una lesión primaria que nosotros no teníamos control de ella, pero que sí podríamos haber reducido la severidad de esta lesión con un buen manejo desde la primera hora de atención de este paciente neurocrítico. Entonces nos vamos a centrar en el desarrollo de este tema para empezar a hacer las cosas muy bien en este grupo de pacientes que definitivamente tiene una alta mortalidad. No estamos hablando de morbilidad, alta mortalidad de este paciente neurocrítico. Entonces, las lesiones secundarias generalmente se deben por hipoperfusión. Acordémonos que cuando nosotros hablamos de perfusión, ¿sí? Es oxígeno y gasto cardíaco, es decir, flujo. Cuando nosotros tenemos una falla en el oxígeno o en el gasto cardíaco, ¿sí? O estamos tan salados que tenemos falla en las dos, vamos a llevar el paciente a un estado de hipoperfusión. Bueno, esta hipoperfusión generalmente en el contexto del paciente neurocrítico es una hipoperfusión global que generalmente lo que vamos a tener es componente de la hipoxia, cambios electrolíticos, alteraciones en el estado ácido-base y también directamente por disminución de la perfusión como tal, nos van a llevar a este grave problema de perpetuar la lesión y tener más daño cerebral. Ya desde hace algunos años, el doctor Monroe y el doctor Kelly predecían la aparición de estas lesiones primarias y ellos, cuando teníamos una lesión primaria, ellos empezaban a describir un compartimiento que lo llamaron masa. Antes, pues nosotros conocemos al doctor Monroe y al doctor Kelly por su teoría, la teoría de Monroe-Kelly, donde hablan que el cerebro y el cráneo hacen parte del contenido, es la masa encefálica, el líquido cefalorraquídeo, las estructuras vasculares y el continente es la bóveda craneana. La característica de esta bóveda craneana es que es rígida, ¿sí? No permite una expansión de sus componentes, de su contenido, ¿cierto? Entonces, normalmente nosotros tenemos una proporción
tenemos el sistema nervioso central, está más o menos la masa cerebral en un 80%, tenemos un 10% de líquido cefalorraquídeo y un 10% de estructuras vasculares, arteriales y venosas, ¿sí? Entonces tenemos 10 para un 100%. Cuando entonces tenemos lesión primaria, pues tenemos la aparición de ese componente patológico que el doctor Monroe y el doctor Kelly lo llamaron componente de masa, ¿cierto? Entonces este componente de masa es la lesión cerebral primaria, lesión primaria que va a llevar a edema cerebral y va a desplazar, como el cráneo no se expande, va a desplazar los otros contenidos, entonces va a disminuir la proporción de líquido cefalorraquídeo y va a disminuir la proporción de, entonces disminuimos líquido cefalorraquídeo y disminuimos el espacio vascular. A medida que tenemos aparición de lesión secundaria, ¿cierto? Lesión cerebral secundaria, entonces vamos a tener mayor componente de masa, mayor disminución del líquido cefalorraquídeo, mayor disminución del compartimiento de líquido cefalorraquídeo, y lo grave es que vamos a tener mayor impacto en el componente vascular. La función del líquido cefalorraquídeo es básicamente darle un sostén a lo que es el cerebro, darle como protección en caso de movimientos bruscos, pero habitualmente cuando estamos ante un paciente crítico, este paciente está acostadito en una cama, entonces no va a tener movimientos bruscos a menos pues de que se caiga de la cama, y pues esto no puede pasar con nuestros pacientes, ¿cierto? Entonces, el compartimiento del líquido cefalorraquídeo puede desaparecer completamente sin consecuencias graves. Pero si nosotros tenemos una reducción del flujo venoso, acordémonos que el edema se drena a través del flujo venoso precisamente. Es decir, tenemos una disminución del retorno venoso, pues se va a perpetuar el edema. Y adicionalmente, si empezamos a comprometer el aporte arterial, pues más hipoperfusión, más hipoxia, más edema cerebral. Entonces, esto nos va a llevar a una condición patológica que la conocemos como síndrome de hipertensión endocraneana, ¿sí? Y este síndrome de hipertensión endocraneana es el sustrato inicial de la muerte cerebral, ¿listo? Entonces, ¿qué debemos hacer? Conocer muy bien todos los componentes de esta bóveda craneana, conocer muy bien la teoría del doctor Monroe y el doctor Kelly, ¿cierto? Y qué sucede pues en caso de desplazamiento de cada uno de estos componentes por aparición de masa de este estado patológico, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la aparición del componente de masa, ¿cierto? Que lo que va a hacer es comprimir estructuras vasculares, comprimir líquido cefalorraquídeo, disminuir la perfusión, y cada vez esto va a entrar en un círculo donde vamos a tener más edema. Entonces, inicialmente lo que tenemos es una disminución de la distensibilidad cerebral. Esta disminución de la distensibilidad cerebral nos va a empezar a generar lo que es el síndrome de hipertensión endocraneana. Y nosotros consideramos que hay hipertensión intracraneana cuando la presión en esa bóveda craneal aumenta por encima de 20 milímetros de mercurio. Y ustedes entonces me dirán ahorita, doctor, ¿y cómo nosotros sabemos cuando está por encima de 20 milímetros de mercurio? Pues muchachos, hay que monitorizar la presión intracraneana, y habitualmente esto se hace con inserción de catéteres que se ponen en el ventrículo lateral, que es un catéter de monitoreo de la presión intracraneana. Cuando tenemos entonces aumento de esa presión intracraneana y tenemos un síndrome de hipertensión endocraneal, entonces lo que tenemos es mayor isquemia y mayor compresión del sistema nervioso central, con mayor aparición de lesión secundaria, ¿sí? Resulta que debemos tener muy claro otro principio, que es el principio de
presión de perfusión cerebral. Aquí vamos a hablar de mucha fisiología. La fisiología a mí me apasiona porque es la base del conocimiento médico, ¿cierto? Nosotros debemos conocer la fisiología para poder empezar a entender la fisiopatología de la enfermedad y poder hacer una intervención guiada y direccionada a lo que realmente necesita nuestro paciente. Entonces, ¿por qué conocer la presión intracraneal? ¿Por qué debemos conocer esa presión intracraneal? Porque resulta que es un componente fundamental de la presión de perfusión cerebral. ¿Y qué es la presión de perfusión cerebral? Pues es la presión arterial media que todos la conocemos, ¿cierto? Y siempre hablamos de que el paciente crítico, para evitar la hipoperfusión, debemos garantizar una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio, ¿cierto? Esto nos va a garantizar una perfusión renal, una perfusión hepática, una perfusión endotelial, una perfusión en todos los órganos intraabdominales, en todos los órganos intratorácicos, pero mucho ojo, el cerebro se comporta de una forma distinta. ¿Por qué? Porque tiene ese componente adicional que es el componente de presión craneal, ¿sí? Y cuando tenemos entonces esa lesión primaria, tenemos muy probablemente un síndrome de hipertensión endocraneal. ¿Y cómo lo documentamos? Con el monitoreo de la PIC. Entonces, cuando yo le paso ese catéter a un ventrículo lateral, puedo cuantificar con un valor numérico y además de un valor numérico, una onda, ¿sí? Una onda de distensibilidad. Entonces, son principios que de pronto en un abordaje inicial pueden llegar a ser complejos entenderlos, pero definitivamente son las bases del conocimiento para saber qué es lo que debemos hacer con este paciente neurocrítico en esa primera hora de atención. Entonces, le vamos a restar a la presión arterial media esa presión que medimos con este catéter especial, ¿cierto? Y eso es lo que llamamos presión de perfusión cerebral. Un paciente, para que piense, hable, debe tener una presión de perfusión cerebral entre 60 y 100. Este es el valor, pues, que nosotros debemos tener. Entonces, vienen unas ondas, lo que nosotros conocemos como principio de autorregulación cerebral. Normalmente, entonces, cuando disminuye la presión arterial de oxígeno, es decir, la oxigenación del paciente, nosotros tenemos un aumento en la presión intracraneal, ¿sí? Mire, entonces a medida que tenemos un paciente hipoxémico, cada vez va a tener mayor hipertensión endocraneal, ¿sí? Hasta que va a llegar a un punto en que vamos a llegar a muerte cerebral. Pero no solo es la oxigenación, sino el aumento del CO2 también nos va a llevar a un aumento de la presión intracraneal, ¿cierto? Normalmente nosotros hablamos de que el paciente neurocrítico, nosotros le debemos garantizar una presión arterial media constante y hablamos de que ese paciente que tiene una lesión cerebral primaria siempre debe tener una presión arterial media mayor a 90. Pero en el caso de que nosotros no tengamos monitoreo de presión intracraneana. Si nosotros tenemos ese monitoreo de presión intracraneana, pues definitivamente vamos a poder objetivizar la PIC y vamos a restársela esa presión arterial media y sabemos pues que un paciente va a estar normal siempre y cuando tenga esa presión entre 60 y 100, ¿cierto? Entonces, entre 60 y 100 no vamos a tener nosotros hipoperfusión, no vamos a tener mayor lesión secundaria, ¿cierto? Adicionalmente, como les mencionaba, ese catéter de monitoreo de PIC nos va a dar unas ondas, ¿sí? Normalmente cuando nosotros monitorizamos la presión intraarterial tenemos una onda sistólica, una onda diastólica y una muesca dicrota, ¿cierto? Y cuando monitorizamos la presión intracraneana, también vamos a tener una onda. Entonces a esta la vamos a llamar P1, a esta la vamos a llamar P2 y a esta tercera la vamos a llamar P3. Una onda patológica, una onda que me hace pensar a mí en hipertensión endocraneana, es cuando la P2, ¿sí?
Esta P2 es mayor que P1, ¿sí? Inclusive es mayor que P3. Entonces, esta es una onda patológica que nos va a ayudar a documentar que este paciente tiene un severo compromiso en la perfusión cerebral, tiene un severo compromiso en la distensibilidad cerebral y que muy probablemente este paciente va a empezar con esta lesión y va a progresar a esta lesión y ya luego va a progresar a muerte cerebral, ¿sí? Entonces, son componentes importantes. Les voy a mostrar aquí un monitoreo real en un paciente que tuvimos en la unidad. Aquí estamos viendo un monitoreo multimodal. En la línea roja ven lo que es el monitoreo de presión arterial invasiva. En la línea azul ven la pulsoximetría. En la línea verde el EKG. Y la línea azul nos está mostrando la onda de presión intracraneal. Esta presión intracraneal está marcando 17, lo que indica que tiene una buena presión intracraneal. La morfología no es una morfología normal. Acordémonos pues que P1 debe ser mayor que P2 y que P3. En este caso estamos viendo P2 que es mayor que P1 y mayor que P3. Entonces, ¿qué me indica este tipo de onda? Que tengo una alteración de la distensibilidad cerebral. Este paciente con mínimos cambios en flujo sanguíneo, mínimos cambios en disminución en la oxigenación o disminución en el CO2 o aumento en el CO2 puede llevar rápidamente a un aumento de la presión intracraneana y que esto genere una disminución en la perfusión cerebral, lo que llevaría a hipoperfusión. Yo les mencionaba que la morfología normal es esta, ¿cierto? Pero en nuestro paciente, a pesar de tener una presión intracraneana de 18, este paciente tiene una morfología de onda patológica, entonces no tiene hipertensión endocraneana, pero sí tiene edema cerebral, ¿cierto? Esto lo que me está diciendo es que hay edema cerebral y en todo momento, ¿yo qué debo hacer? Garantizarle buen flujo sanguíneo cerebral, buena oxigenación y todas las medidas que ya vamos a hablar a continuación para proteger ese cerebro de que evolucione a una lesión más irreversible que pueda llevar a este paciente a una muerte cerebral como tal. Las consecuencias de no tener un adecuado monitoreo de la presión intracraneal, las consecuencias de no tener presente que ese paciente, a consecuencia de la aparición de la lesión secundaria, va a ser mayor edema cerebral, es esto, las distintas herniaciones cerebrales. Entonces vamos a tener herniación sulfalcina, ¿cierto? Es cuando desviamos esa línea media. Entonces esta es una herniación sulfalcina. Vamos a tener una herniación trastentorial, ¿sí? Una herniación trastentorial también cuando no tenemos presente un adecuado manejo de este paciente neurocrítico. O vamos a tener una herniación tonsilar, que habitualmente esta es la que va a llevar a la muerte del paciente, porque acordémonos que aquí va a estar el sistema reticular activante del paciente, y si se hernia allí, pues game over este paciente. Entonces, todo lo que nosotros vamos a hacer es evitar la aparición de lesiones secundarias, porque las primarias ya están allí. La primaria ya está produciendo el edema cerebral. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Garantizar buen flujo, garantizar un adecuado balance entre el consumo y el aporte, ¿cierto? Sabemos pues que estos pacientes tienen un consumo elevado. Lo que vamos a hacer es optimizar ese aporte a través de todas las intervenciones que vamos a hacer en el paciente neurocrítico. Entonces, ¿para qué? Generalmente el objetivo de nosotros, nuevamente, el objetivo de nosotros es minimizar todas estas lesiones secundarias. Entonces aquí tenemos nuevamente aparición de lesión primaria, la zona punteada roja, aparición de lesión secundaria, porque nosotros no controlamos el dolor en este paciente, porque no garantizamos una adecuada fracción inspirada de oxígeno, que en este grupo de pacientes la FIO2 debe ser entre 92 a 96%.
o porque no le garantizamos una adecuada presión de perfusión cerebral, porque este paciente tenía una presión arterial media, ¿sí? Una presión arterial media en 50 y tenía una hipertensión endocraneana, es decir, tenía una PIC en 25, ¿sí? Entonces allí, ¿cuánto teníamos de presión de perfusión? 25. Este paciente entonces evoluciona a una herniación transtentorial y alto riesgo de mortalidad. Y toda esta carreta es para finalizar con esto. Esta es una publicación reciente del Current Opinion en Critical Care Medicine, donde nos propone como intervención esta mnemotecnia, ¿cierto? La mnemotecnia de fantasmita con gorrita, ¿cierto? Ghost Cap. Entonces, esto es lo que nosotros debemos hacer en un paciente neurocrítico, simplificando, obviamente, la complejidad de este paciente, pero como el objetivo de esta revisión es traerles a ustedes algo práctico, es esto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a impactar significativamente el desenlace de estos pacientes? Entonces ya dijimos, minimizando la aparición de lesiones secundarias. ¿Cómo vamos a minimizar entonces la aparición de lesiones secundarias? Entonces, primero, vamos a empezar con la G de glicemia. Entonces, estos pacientes les debemos garantizar una glicemia entre 140 y 180, ¿sí? Estos pacientes normalmente están hiperglicémicos. ¿Por qué? Porque tienen respuesta metabólica al estrés, ¿cierto? Entonces, este es el rango. Si usted tiene este paciente con una glucometría por debajo de 140, pues habitualmente el paciente neurocrítico está intubado, ¿cierto? Entonces, no tiene vía oral. Entonces tiene riesgo de hipoglicemia. La hipoglicemia en el contexto de un paciente que ya tiene una lesión primaria va a ser gravísima, más riesgo de mortalidad. Pero no solo el riesgo de hipoglicemia, estar por encima de 180 genera una cosa que se llama variabilidad glicémica. Y eso es como meterle una patada al endotelio, ¿cierto? Esta variabilidad glicémica, es decir, la hiperglicemia es supremamente grave en el paciente neurocrítico porque va a generar activación del endotelio. Y si se activa el endotelio, va a haber agregación plaquetaria, es decir, los capilares cerebrales van a estar trombosados y obviamente si hay un trombo, la perfusión va a disminuir. Entonces hay microangiopatía generada por la hiperglicemia. Entonces cuando usted tenga un paciente neurocrítico con una glucometría por encima de 180, rápidamente debemos empezarle insulina. ¿Con qué? Con el esquema que ustedes quieran, ¿cierto? El esquema RAVI, el esquema que ustedes manejen hospitalariamente, ¿cierto? La glucometría inicial la vamos a controlar con un bolo, ¿cierto? Sean 6 unidades intravenosas de insulina cristalina y le van a hacer un control ustedes a la hora. Si a la hora sigue por encima de 180, debemos empezar en este paciente una infusión de insulina para que rápidamente ese paciente llegue a su control metabólico. Bueno, también la segunda letrica que vamos a tener en cuenta es la H, ¿cierto? Y la H va a hacer referencia al rango de hemoglobina. El paciente neurocrítico debe tener una hemoglobina mayor a 8. Debe tener una hemoglobina mayor a 8, ¿sí? Si usted tiene un paciente neurocrítico con una hemoglobina menor a 8, riesgo de lesión secundaria. ¿Riesgo de qué? Más edema cerebral. ¿Listo? Oxigenación. Oxigenación, ¿qué le vamos a garantizar? Saturación entre 92 a 96%. La S de sodio. Vamos a garantizarle a este paciente un sodio sérico entre 135 y 155. Acordémonos que una de las intervenciones que nosotros tenemos para disminuir la presión intracraneana es la utilización de soluciones hiperosmolares, la solución salina hipertónica al 3%, al 7,5. Entonces, normalmente estos pacientes evolucionan a la hipernatremia y le vamos a tolerar un rango hasta 155. Habitualmente cuando tienen edema cerebral nosotros los metemos en un protocolo de neuroprotección que van a ser más o menos
entre 24 a 72 horas. Lo usual es que en este tiempo se controle el edema, el paciente mejore su condición neurológica, se resuelva la patología de base a través de drenaje del hematoma en caso de que sea una patología traumática, o si es un absceso cerebral, el drenaje del absceso cerebral, ¿cierto? Si queda edema cerebral residual, lo vamos a manejar entre esas 24 a 72 horas, direccionado con PIC, ¿cierto? Con PIC, cada vez que se suba esa presión intracraneana por encima de 20, entonces le vamos a poner solución hipertónica al 3, si es por vena periférica, si usted tiene ya un acceso venoso central, la vamos a poner al 7,5. Si es al 3, lo van a poner a dosis de 3 cc por kilogramo de peso. Si es al 7,5, 1 cc por kilogramo de peso. Acuérdese, si es al 7,5, lo van a poner por un catéter venoso central. Ahora, el manitol. ¿Qué pasa con el manitol? Eso sí es a gusto del usuario, dependiendo usted con el grupo de trabajo que tenga. No va a entrar en choque. Si les gusta utilizar manitol, lo pueden utilizar. Si les gusta la solución salina, lo pueden utilizar, porque ninguna de las dos ha demostrado ser superior. Entonces, cualquiera de las dos las podemos utilizar. Bueno, en mi experiencia, el manitol produce muchas alteraciones hidroelectrolíticas iniciales, ¿cierto? No tanto la solución salina hipertónica, inclusive en esas 72 horas iniciales ni siquiera alcanzan a elevar el sodio por encima de 145, es lo usual, ¿cierto? Todos los pacientes neurocríticos deben recibir solución salina normal. Acuerde que la solución salina normal no es normal, es hipertónica. Tiene una tonicidad por encima de la osmolaridad normal del plasma. Entonces siempre debemos preferir solución salina a Harman de estos pacientes. Bueno, temperatura, ¿qué es esta? Vamos a evitar que ese paciente haga fiebre a toda costa. La fiebre aumenta el consumo metabólico de oxígeno. Obviamente, en este caso, va a haber una disminución de su aporte y vamos a tener más lesión secundaria. Confort. Estos pacientes habitualmente deben estar sedados profundos en un RAS de -4, -5, ¿cierto? Presión arterial, si usted no tiene monitoreo de catéter de presión intracraneal, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Garantizar al menos una presión arterial media mayor a 90. Y CO2, vamos a garantizarle a este paciente un CO2 entre 35 y 45. Si el CO2 se baja, él tiene riesgo de hacer vasoconstricción cerebral. Si el CO2 se eleva, igualmente tiene riesgo de hacer vasoconstricción cerebral. Entonces, usualmente estas son las estrategias que nosotros vamos a hacer en esa primera hora del manejo del paciente, ¿cierto? Teniendo en cuenta también la estrategia triple H, ¿cierto? La estrategia triple H es que vamos a utilizar soluciones hipertónicas, ¿cierto? Soluciones hipertónicas. Vamos a garantizarle hipertensión a este paciente, presión arterial media por encima de 90, ¿sí? Y vamos a garantizarle una adecuada volemia a este paciente. Esta tercera H es de hipervolemia, pero obviamente no lleva al paciente un edema pulmonar, ¿cierto? Sino que le vamos a garantizar una adecuada volemia, que no haga un shock hipovolémico, consecuencia de un sangrado, una hemorragia, le vamos a garantizar hemoglobina por encima de 8. Bueno, muchachos, esto es lo que tenía preparado para estos 45 minutos de charla. El objetivo es hacer algo puntual, preciso, conciso, que les sirvan a ustedes para manejar la primera hora de este paciente neurocrítico en vista a tener buenos resultados a posteriori. Todo esto lo pueden hacer ustedes, obviamente, desde esta sala de urgencias, desde esta sala de emergencia, antes de que llegue el neurocirujano y diga, le vamos a pasar a este paciente un catéter de PIC. Muchachos, muchas gracias por su participación, muchas gracias por su juicio, muchas gracias por estar conectados hoy aquí con nosotros. Yo me hago una publicidad al final de mis presentaciones porque yo soy un convencido de
¿Qué médico que enseña aprende dos veces? Soy un médico que está abierto siempre a sus preguntas, resolver dudas, porque esto definitivamente me ha servido en mi formación médica. Yo tengo un grupo de estudio en Telegram. Allí es donde yo dejo toda la bibliografía con que preparo mis charlas. Este artículo y todas las referencias de esta charla las pueden encontrar allí en Telegram. Mis redes sociales, Don Cárdenas, Cardinternet, y mi WhatsApp personal, por si les queda alguna duda. Muchas gracias a todos. Chao, chao.